están? Bienvenidos a Punto de Vista, el podcast. Nos encontramos nuevamente en este episodio en el que vamos a conversar sobre el quehacer de la Universidad Católica de Temuco y esta vez en especial vamos a conversar sobre un tema que ha sido de contingencia durante las últimas semanas, como fue la presentación de la primera encíclica del Papa León XIV. Para ello hemos invitado a la decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, Sandra Arenas Pérez. ¿Cómo estás, Sandra? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Sandra nuestra decana viene llegando de un viaje en el que nos estuvo representando en la COCTI, que es un encuentro internacional de decanos y decanas de facultades de Ciencias Religiosas, Teología. Cuéntenos de qué se trató y qué temas se trataron en ese encuentro. En esta ocasión se desarrolló la COCTI en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en la Facultad de Teología, que nos acogió. Es un encuentro que se desarrolla bianualmente y convoca a decanas y decanos de facultades de Teología y Ciencias Religiosas de todo el mundo. Había representación fundamental esta vez de América Latina, que es donde la COCTI es más fuerte, ¿no? Esta agrupación de instituciones de estudios teológicos está bajo el alero de la Federación Internacional de Universidades Católicas, la FIUC. Y convocó especialmente a gente de América Latina, pero también había representación de Europa, Bélgica, Italia y también alguna representación africana. Y en esa oportunidad se reunieron y estos encuentros que son bianuales, como usted decía, tienen un tema central de estudio, de reflexión. Este año, ¿de qué conversar? ¿De qué se trató el encuentro? Sobre todo nos interesa, tener encuentros para discutir colegiadamente acerca del quehacer teológico situado en la institución de la universidad, desafíos comunes, ¿no? Intercambiar buenas prácticas, ver cuáles son los desafíos que la teología enfrenta al interior de la universidad y en la sociedad contemporánea. Esos son temas recurrentes, es como lo que nos convoca. Luego después también tenemos cosas específicas acerca de la formación teológica transversal, por ejemplo, en nuestras instituciones educativas. Y este año, además de sesionar la asamblea, se convocó un seminario sobre Biblia e inteligencia artificial, que fue muy oportuno además porque la COCTI inició el día 25 de mayo, el mismo día en que se promulgó la encíclica Magnificat Humanitas. Vamos de lleno entonces a conocer, y ya lo decíamos al iniciar el programa, sobre esta encíclica, este primer documento formal, oficial, que le entrega al mundo el Papa León XIV. Para quienes no han conocido de este documento y para quienes no están cerca, digamos, del mundo de la teología, el mundo de las universidades, ¿cuál es el sentido, cuál es el mensaje principal que esta encíclica, a través de esta encíclica, quiere entregar el Papa León XIV? La pregunta es muy interesante porque no es acerca del contenido de la encíclica, sino que cuál es el mensaje que se transmite a través de ella, en lo grueso. Una encíclica es parte de la enseñanza de la Iglesia, y el Papa León, en el tenor de ella, en la forma, en la escritura, el estilo, en el tema, sobre todo, en el posicionamiento que hace al abordarlo, a lo largo de las más de 100 páginas que tiene el texto. Lo que pretende, a mi juicio, es, por un lado, mostrar con humildad la posición de la Iglesia respecto de las transformaciones culturales a las que nos está llevando el desarrollo tecnológico a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, con humildad, lo dice de hecho, ¿no? Nosotros no podemos imponer nada, pero la Iglesia tiene que pronunciarse. Entonces, queremos advertir acerca de lo siguiente, ¿no? Y aquí viene tal vez el núcleo, que todo lo que está aconteciendo ahora tenemos que mirarlo con pausa, con cautela, reflexivamente, con una mirada crítica, para resguardar la dignidad de la persona humana. El destino universal de los bienes, el bien común, una sociedad justa,
todo eso que es patrimonio de la doctrina social de la Iglesia, tal vez entramos en ese tema más tarde, pero en el fondo el Papa lo que dice, mira, estas palabras son provisorias, pueden ir cambiando. No lo estamos escribiendo sobre piedra porque es consciente que el tema que se está abordando cambia cada segundo, a cada minuto, cada día, cada semana, ¿no? Pero lo que quiere transmitirnos es que sin ser profetas de calamidades, por un lado, pero tampoco sin un optimismo triunfalista ingenuo, tenemos que mirar esta época y las transformaciones que está llevando con mucha cautela. Y sobre todo, y aquí tal vez podemos desarrollar ese argumento más adelante, sobre todo dándonos cuenta de que todo lo que está aconteciendo no es neutro, ¿no? Hay una cuestión de poder que está detrás, y ese es el posicionamiento fundamental que tiene León XIV en esta encíclica. Llamar la atención acerca de que nada de lo que acontece es algo azaroso, sino que hay un sentido. Hay poder detrás que no necesariamente cautela, digamos, el bienestar de las personas y la dignidad de las personas. ¿Qué habrá visto o qué estará viendo el Papa León XIV en esta sociedad contemporánea que estamos viviendo para llevarnos a plantear esta reflexión? Bueno, el título de la encíclica lo que nos dice en primer lugar que esta humanidad es magnífica, que ha salido así de las manos de Dios, ¿no? Entonces sitúa eso, el lugar central que tiene en la creación el ser humano, y por esa razón él dice, esto tenemos que cuidarlo, esto es bello, y es digamos, aquello que debemos cultivar, que debemos desarrollar, y lo tenemos que hacer mediados por una conversación comunitaria que sea colectiva, ¿no? No podemos dejar el destino de la belleza que es la persona humana a un poder que está oculto habitualmente, pero que está ejerciendo presión sobre la dignidad del trabajo, por ejemplo, el lugar del trabajo en el desarrollo humano y el desarrollo de las sociedades, ¿no? El trabajo justo, el trabajo digno. Y allí, bueno, la encíclica es bellísima, ¿no? Es un magnífico texto para, sobre todo, reposicionar el patrimonio humanista que la sociedad ha desarrollado, las sociedades occidentales y orientales, ambas han podido desarrollar a lo largo de los siglos, pero que el Papa dice, advierte, está en riesgo. Está en riesgo. Está en riesgo, y no podemos obviar ese riesgo que es altísimo. Y ese poder... Podemos colaborar en que, digamos, si no advertimos el riesgo, no somos conscientes del riesgo, podríamos dejar a un destino, digamos... que pudiera ser más complejo para los resultados de la... Exactamente. Sí. Y cuando hablamos de este poder oculto del que usted señala, cuando hablamos de esta mirada de no todo es azaroso, no podemos de alguna forma, y lo dice la encíclica, en que la persona no puede ser reducida a datos simplemente o a recursos. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son estos poderes que ve el Papa y que los presenta en esta encíclica? La encíclica es una joya como de sociotécnica, fíjate, diría yo. Esa es la mirada que está transversalmente presente. Y claro, dice, no es neutral lo que está detrás, en la forma. Hay que mirar cuánto trabajo informal, injusto, inhumano, forzado hay detrás para poder generar desarrollos del algoritmo, por ejemplo, o cuánta agua se utiliza en aquello, ¿no? Todos los desastres ambientales o la esclavitud a la que puede estar, formas contemporáneas de esclavitud, en la que pueden estar sometidos muchos que están detrás del desarrollo, digamos, tecnocrático, eso no es neutro. Hay poderes económicos y políticos involucrados en esto, ¿no?
Y el Papa advierte con toda claridad y con toda firmeza que allí está la no neutralidad de aquello que nosotros estamos utilizando cotidianamente, tal vez por inercia, y sin una mirada suficientemente reflexiva y consciente de que detrás de eso hay un peso, hay alguien que claro, multitud de personas, incluso niños, involucrados en el desarrollo del algoritmo, ¿no? Ahí está la no neutralidad. Por eso es una joya de la sociotécnica esta encíclica también, ¿no? Parte diciendo, mire, usted tiene delante, siempre tiene un sujeto que ha sido creado por Dios, con belleza. Cada uno de nosotros lo somos. Pero esta persona que está mirando a los ojos está en riesgo. Y usted también lo está, y las sociedades lo están. Si no se dan cuenta de que hay sujetos e intereses que no se visibilizan, no se sinceran suficientemente detrás, ¿no? Empujando una agenda que ni siquiera ellos mismos conocen el destino, ¿no? Pudiéramos no saber hacia dónde estamos caminando, como una especie de bola de nieve, ¿no? Algo que empieza a crecer y se empieza a desarrollar. Y que estando uno dentro de esta bola, sí, no te das cuenta de cómo... Exactamente, pero eso nosotros. Ahora, alguien empujó esa bola en primer lugar. Y eso es lo que advierte el Papa. Eso no fue neutro. Hay intereses políticos, económicos detrás. Entonces, es importante que pongamos en conversación esto para poder superar esas fronteras del poder y mirar el modelo de civilización tecnológica que está en curso, ¿no? En ese sentido, decana, esta no es una encíclica que está en contra de la tecnología, del desarrollo o de la inteligencia artificial, como pudiera verse muy por encima, ¿no? Esto lo que hace es llamarnos a desafiarnos éticamente, a desafiarnos de forma cultural, de forma social, principalmente pensando en esta generación, pero también en las próximas. ¿En cómo nos desafía esta encíclica entonces? ¿A qué nos invita? Naturalmente no está en contra. De hecho, la encíclica misma se hace un claro espejismo con Rerum Novarum, que es la primera encíclica que se reconoce dentro del patrimonio de la doctrina social de la Iglesia, que justamente desarrolla el argumento frente al desarrollo industrial del momento, posiciona la dignidad humana frente al desarrollo de la industria, ¿sí? En esa época, siglo XIX, fines del siglo XIX. El Papa León asume el nombre de León a raíz de el claro espejismo con León XIII, y viendo ahora, se promulga la encíclica un día 25, y asume de nuevo el argumento de reposicionar la dignidad de la persona humana frente al desarrollo tecnológico. Tanto en Rerum Novarum como en esta encíclica y en todo el magisterio social de la Iglesia, se observa no un rechazo a los avances de ningún tipo, claro, ¿no? Sino más bien la mirada reposada, la pausa, para poder discernir qué modelo de sociedad está detrás de esos avances que estamos potenciando, ¿no? ¿Cuáles son un poco los costos también que la sociedad está asumiendo? Porque tomando un poco el mismo ejemplo, este ejemplo que usted planteaba entre León XIII en la Revolución Industrial y el Papa León XIV en esta revolución también de las tecnologías y del desarrollo y de cómo eso ha ido impactando a la sociedad. Entonces, ¿cómo esta tecnología uno la utiliza efectivamente como una herramienta y no es la tecnología la que te utiliza a ti, a la persona? ¿Cómo no dejamos de ser personas o cómo no permitimos que nos dejen, ¿no es cierto? Que nos dejen sin el impacto de esta tecnología. Exactamente. Y en ese sentido es claro, la pregunta no es para qué sirven ni por qué existe la inteligencia artificial. No, la pregunta es de qué manera la inteligencia artificial
está ayudándonos como seres humanos a ser mejores seres humanos, a ser mejores sociedades, a diseñar modelos sociales que en adelante tiendan a equidad, a más justicia social, que no dejen descartados gente botada en el camino. Que estén al servicio al final de las personas, advierte, ¿no? El Papa León en la encíclica en varios lugares, retomando muchos otros documentos, incluidos algunos recientes, sobre la opción preferencial por los pobres que la Iglesia tiene, justamente a todos aquellos que van quedando en el camino cuando hay un desarrollo tecnológico que no tiene una mirada transgeneracional, por ejemplo, no tiene una mirada multiétnica, no tiene una mirada, digamos, de diversidad, no como una calamidad, sino que como parte del hecho social, cultural. Y digamos, cuando se pierde de vista todo eso, y el algoritmo puede llevarnos a eso, es sesgado, ¿no? Entonces, en el fondo, esta igual es una encíclica para poder que miremos con una conciencia clara y profunda que no podemos rendirnos sin más al algoritmo, ¿no? Sino que incluso podemos romper el algoritmo. ¿No? ¿Podemos? ¿Y cómo podemos? ¿Cómo una persona que nos está viendo ahora dice, oye, sí, yo no quiero eso? No quiero ser parte de esta bola de nieve de la que hablábamos. Quiero romper el algoritmo. Sí, pero eso no implica dejar la inteligencia artificial de lado. Pero no quiero estar fuera de la sociedad, no quiero dejar de ser incluido a lo mejor, no quiero poder optar a seguir avanzando socialmente, culturalmente. ¿Cómo se hace? Esa es la pregunta. Sí, no, tal vez un ejemplo puede servir. Cuando nosotros nos estamos mirando aquí, a los ojos, ¿no? Cara a cara, nos estamos encontrando, sí. Eso en general no ocurre en las relaciones cibernéticas, ¿no? No nos miramos, sin embargo, muchas personas interactúan allí, interactúan con otros que no conocen personalmente, que no tienen rostro, no tienen ojos, no tienen una mirada, no los puedo descubrir, no me pueden descubrir a mí de vuelta. Y eso se puede transformar, eso por un lado. Como derivada, hay muchos temas que, bueno, el algoritmo, como sabemos, va leyendo, nos va conociendo, pareciera, nos conoce mejor que otros, dicen. Incluso los adolescentes dicen, oye, mi mejor amigo es el ChatGPT u otras plataformas de inteligencia artificial afines, ¿no? Porque ya me conoce, responde lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pero eso tiene que ver, perdón, decana, a lo mejor con alguna necesidad, falencia que tengamos, que estemos viviendo como sociedad, como seres humanos. Esto que un joven reconozca en una aplicación tecnológica a un, comillas, amigo, cuando uno con los años, con la vida, ¿no es cierto?, va reconociendo que los amigos son las personas que se van forjando en el camino de tu vida y te van acompañando en los buenos, los malos momentos, que tú estás con ellos también, que tienen una relación recíproca. ¿Cómo se genera tan fácilmente esta relación? ¿Están tan necesitados de afecto, por ejemplo, los jóvenes? Que ya vamos a conversar más profundamente en cómo desde la universidad podemos trabajar y sobre todo en la mirada que usted tiene desde la disciplina. Pero cómo los jóvenes, por ejemplo, pueden llegar a ser capturados por este algoritmo que a lo mejor sucede mucho porque están mucho tiempo solos, porque han ido incorporándolo a sus actividades de rutina diaria. Pasa también mucho con los adultos mayores, por ejemplo, porque los hemos ido incorporando también al manejo de la tecnología para sentirse incluidos, ¿no es cierto? Sí, pero porque hemos ido diseñando un estilo de vida comunitaria que tiene poco de comunitaria, ¿no? Y esto no es autoflagelante. Yo creo que tener una mirada crítica respecto de el estilo cotidiano, la estructura de la vida laboral, está desfavoreciendo también la convivencia cotidiana, los espacios familiares. Todas las discusiones políticas que se tienen acerca de acortar las horas laborales y todo eso, o alargarlas, en fin, que sea tenso, tiene que ver con modelos de sociedad que de nuevo no son neutros,
¿no? Claro. Que pueden beneficiar más a uno y menos a otro. Ahora, todo eso está detrás también de que un joven hoy día en los colegios o en la universidad sienta mucha mayor compañía en un aparato que en una persona o en un contexto social, o que incluso se empiecen a perder habilidades sociales, relacionales, ¿no? ¿Lo vemos en la universidad? Lo ve vemos, mucho? Trabajo en grupo, por ejemplo. Cuenta, En la universidad, una de nuestras competencias, digamos, del modelo educativo es el trabajo colaborativo. Claro. Y eso tiene indicadores, hay, digamos, herramientas también metodológicas, pedagógicas que implementar. El trabajo en grupo es uno de los que más se utiliza, evidentemente, y hay reacciones a hacerlo, hay resistencias de muchos crecientes, digamos, A participar en estas actividades. a hacer colabores grupales, ¿no? Por distintas razones, sobre todo por cierta inhabilidad social a veces al encuentro con otro, pero también por el enfrentarme a ideas distintas a la mía, ¿no? Y eso también lo aborda el Papa en la encíclica, ¿no? Cuando nosotros asumimos que la condición, digamos, humana, natural en las sociedades, siempre es en un contexto de diversidad. No somos homogéneos, no somos uniformes, ni tenemos que pretender la uniformidad. De hecho, la uniformidad está muy en contra, la estandarización está muy en contra de lo que somos. Sí. Tú y yo somos distintas y es bueno que así sea. Y eso nos ayuda a ambas a reconocernos, a desarrollar incluso nuestras propias identidades desde la diferencia del otro, claro. Y eso por supuesto que ayuda al colectivo. Pero hemos perdido esa habilidad y probablemente irreflexivamente cuando nos entregamos al desarrollo tecnocrático inconscientemente, ¿no? Y hay generaciones nuestras de jóvenes que acogemos en la universidad también que han crecido, ¿no? En su adolescencia, en fin, han crecido en contextos con poca contención social presencial, ¿no? El Papa recupera también aquí una antropología muy inclusiva, donde el cuerpo, el tocarnos, el abrazarnos, el mirarnos, tiene una importancia central como mediación para poder crecer como seres humanos, ¿no? Reconocernos como seres humanos. No somos máquinas, no somos robots. Nosotros no somos máquinas, ¿no? Estamos más preocupados de la eficiencia al final, en ser este robot que no queremos ser, digamos, pero estamos más preocupados como sociedad en ser eficientes en el trabajo, en la familia, en todo ámbito, que ser más humanos. ¿Eso reconoce el Papa en esta encíclica? Completamente. Es transversal ese argumento, ¿no? Habla muchas veces acerca justamente de la eficiencia, de la eficacia, de la velocidad. Eficiencia, eficacia, velocidad, que es lo que pide y es como el corazón del desarrollo tecnocrático, ¿no? Eficiencia, eficacia y velocidad. Pero aquí el Papa hace el contrapunto con aquello de darse el tiempo, la pausa, hacer silencio, ¿no? Y abrirse a la esperanza, ¿no? Esto de la eficacia y la eficiencia está muy ahora metido en el ADN de las instituciones, incluso las universitarias, presionadas por ministerios, etcétera, por lo que sea. Hay un cierto clima de métricas, de una eficiencia desprovista de la suficiente reflexividad, de la pausa, del tiempo, del silencio, ¿no? Del ocio incluso. El ocio, que no es flojera. No, o sea, ha tenido siempre una fecundidad, que es justo lo que necesitamos ahora. Esa pausa, ese tiempo, el ocio, el mirar hacia dónde queremos nosotros conducirnos y no que nos conduzcan otros, unos pocos con poder económico y político, ¿no? La no neutralidad es importante mantenerla siempre a la vista. Esto no es que esto nos vaya conduciendo
una mano, digamos, invisible que... Esto no es casualidad. No es casualidad, no es azaroso. Entonces, que podamos hacer la pausa, mirar esto sin pesimismo y sin una dramatización, digamos, que demonice el desarrollo tecnológico en lo absoluto, sino que con la suficiente conciencia de que esto nos puede llevar a un cierto modelo de ser humano y de sociedad o a otro. Y eso sí que es una decisión consciente que tenemos que discernir en conjunto. Eso, no es una decisión consciente. Ya. Para eso necesitamos la pausa, el tiempo, el silencio, el ocio, ¿no? ¿Pueden las universidades ser espacios para poder llevar a esta reflexión en conjunto? Porque el Papa hace también una invitación en la misma encíclica, pero también en un documento anterior que a través de la UDUCAL le entrega a las instituciones católicas en este mensaje de invitarlos a ser parte de este proceso, ¿no? ¿Son las universidades ese espacio o pueden ser las universidades ese espacio para poder llevar a esta reflexión conjunta? Las universidades son el lugar por antonomasia que tienen, digamos, en su lado de la cancha, el potencial, el capital, la historia, el patrimonio para contribuir justamente en mirar ese modelo. ¿Qué modelo de sociedad estamos construyendo? ¿Cuál es el que queremos construir? ¿Por qué razón? Todo eso, ¿no? Esa pausa, ese silencio, ese tiempo, ese ocio, es el que las universidades, por el patrimonio del que son herederas, tienen todo el potencial de desarrollarlo, todo, ¿no? El Papa también llama, además de las universidades, a organismos internacionales como la ONU, ¿no? A que tomen, digamos, riendas en esta tarea de convocar. Es muy consciente también y asume, digamos, el liderazgo en potenciar el multilateralismo. Y esto, mutatis mutandi, por analogía, uno puede trasladarlo también al espacio de las universidades. Cuando hablamos de multilateralismo estamos hablando de que las soluciones no tienen que venir desde un solo lado, desde un solo paradigma, desde un solo modelo. Por eso mismo es importante reunirnos para mirar la red. Ya. Siempre es importante la red. Y en el caso de las universidades creo que más que nunca urge que haya un trabajo en red, no solo para mirar cómo vamos a ser mejores acreditados, sino que para mirar cómo estamos contribuyendo a una mejor comprensión de lo humano y de lo social en un contexto que está amenazado, ¿no? Fuertemente por un desarrollo tecnocrático que tiene un poder que empuja una agenda propia, ¿no? ¿Y cómo las universidades pueden ser este espacio, decana, en que por un lado aportamos a la formación de profesionales que vayan en el camino de la construcción de sociedades más justas, más igualitarias, pero también incorporando los desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial como herramientas para el desarrollo de las diferentes disciplinas que nosotros mismos estamos formando? Sí. Es un desafío, es una tremenda invitación grande a también los y las académicos a que seamos menos analfabetos digitales también, de modo que podamos estar a la altura de estos desarrollos, pero sí, digamos, partiendo siempre, y este es el mejor favor que podemos hacer, el mejor servicio y cumplir nuestra misión es que no abandonemos la reflexión por la técnica, ¿no? Y posicionar los cursos, los programas que levantemos desde ese modelo, ¿no? No desde lo técnico, sino que desde la reflexión profunda y crítica desde la disciplina en la que nos encontremos, sea esta de las ciencias más exactas, sea desde las humanidades, sea de las ciencias sociales, desde las disciplinas de la salud, etcétera, ¿no? Que nos preguntemos siempre, y creo que esto responde mucho a lo que el Papa León nos invita en Magnificat Humanitas, es que nos preguntemos siempre, detrás de este programa de estudio que estamos discutiendo hoy, ¿qué comprensión de ser humano está detrás?
cómo voy a colaborar yo en que esta profesión en la que yo quiero formar a alguien va a potenciar el desarrollo humano y social, territorial del país. Esa pregunta tiene que estar detrás y no tiene que ser pasada, digamos, rápidamente con respuestas eslogan respecto. No, evidentemente esto está presente porque nosotros tenemos una orientación humanista. Creo que la pregunta hoy día, a ver si esa orientación humanista que todas las universidades han tenido por su historia, es urgente que se vuelva a hacer, ¿no? Y que se responda con profundidad, ¿no? De qué modo hoy estamos desarrollando en las universidades, en beneficio de nuestros estudiantes, futuros profesionales, para las sociedades, para el ámbito público, de qué modo estamos aportando en esa mirada, formando a gente que pueda hacer discernimientos profundos, colectivos, que logre auscultar la realidad, mirarla en profundidad, mirarla también críticamente, ser capaz de aportar una mirada propia que desarrolle autonomía intelectual. Eso, creo que ese es el beneficio y la misión mayor que tenemos en las universidades, más allá de lo técnico. Lo meramente de formación de profesional, digamos. Exacto. Es la integralidad de la formación que le entregamos al estudiante. Y también, a partir de lo mismo, la reflexión que hace el Papa en la encíclica también hace una invitación a los jóvenes directamente. Los llama y tiene un poco también, y lo conversamos hace un par de programas atrás con el vicario pastoral, el padre Rodrigo Aguilera. Conversamos sobre la invitación que hacía el Papa Francisco a los jóvenes a hacer lío, ¿no es cierto? A no quedarse en la fila y a tomar también una decisión. Aquí también los invita a eso, los invita a tomar un protagonismo en esta acción. Primero porque a lo mejor ellos son los que están más impactados por estas decisiones de la tecnología o estas herramientas tecnológicas. ¿Cuál es el papel o el rol que estos jóvenes que estamos formando como futuros profesionales y futuros agentes sociales tienen, según el Papa? No tomar palco, sin duda. La invitación es al activismo en el sentido más profundo y grueso del concepto, el posicionarse como actores clave en el diseño del futuro. Y aquí es muy importante el concepto de esperanza, ¿no? Incluso de utopía. Se abre frente a una posibilidad de cierre, digamos, de todo lo humano, catastrófico, una mirada pesimista acerca del futuro. El Papa abre hacia una mirada optimista, esperanzadora del futuro en la medida en que los y las jóvenes también se comprometan con ser conscientes de que su actividad, digamos, contemporánea, actual y colectiva, va a tener un impacto en su propio futuro y en el futuro de otras generaciones futuras, ¿no? Entonces, claro, la invitación también del Papa es a que las y los jóvenes se atrevan a moldear el algoritmo, en el sentido de que no sea simplemente un usuario pasivo y que se entregue a aquello que viene dado, ¿no? Por otros, ¿no? Que digamos se comprometa también y cuestionen a lo mejor en también un futuro a mirar aquello que consume, ¿no? Como algo que pudiera eventualmente ser beneficioso o dañino, dependiendo de lo que sea, ¿no? Que la invitación es que a las y los jóvenes no estén, digamos, por inercia frente al desarrollo tecnocrático, como si no tuviera nada que ver con ellos y con su futuro, ¿no? Como si fuese algo, digamos, dado por la generación en la que les tocó vivir. Y no, ellos tienen algo que decir acerca del desarrollo de esta
de esta inteligencia artificial en este caso, ¿no? Y por esa misma razón, el compromiso de jóvenes universitarios sería a que entiendan su formación profesional actual, ¿no? Como clave para la transformación cultural que necesitamos respecto del uso incluso de estas tecnologías que están en curso. Insisto en que el Papa es consciente de que estas no son palabras finales ni absolutas, porque esto se pueden ir en permanente transformación, pero nos da claves para poder enfrentarlas, ¿no? Y la primera de ellas es ser conscientes de que si tenemos conciencia de que hay un poder detrás, podemos posicionarnos frente a eso y decir, mira, ¿queremos crecer como humanidad de esta manera o queremos hacerlo de otra? Y esa alternativa tiene que ser construida colectivamente. Y el espacio universitario es privilegiado para hacer esas construcciones de sentido, que puedan ser interdisciplinarias, ¿no? Profundas, también intergeneracionales, interétnicas, igual, ¿no? Claro. Que puedan considerar la diversidad de rostros que cohabitan los espacios, ¿no? Que den cuenta al final de la sociedad y del territorio en el que nos encontramos. En ese mismo sentido, decana, el rol de la universidad o la invitación que se hace, ¿cómo desde la Universidad Católica de Temuco, con sus características, con su sello, podemos aportar a este espacio de reflexión, considerando todo lo que hemos conversado? En primer lugar, creo que hay una invitación a la pausa, al silencio, al darnos tiempo de reflexión profunda, honda, acerca de los desarrollos contemporáneos de la ciencia y la técnica, y especialmente de las tecnologías, ¿no? Por supuesto que esto va de la mano con toda la mirada ética acerca no solo del uso de las tecnologías en los espacios universitarios, sino acerca del sentido que tienen ellas para el desarrollo del proyecto universitario, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, creo que la Universidad Católica de Temuco, por el lugar donde está, tiene también una tarea clave en posicionarse más y mejor como una universidad que cultiva una antropología integral, que no es divisiva, que integra todos los aspectos del humano, y esto incluye el desarrollo, por supuesto, intelectual, junto con el desarrollo espiritual, y el desarrollo también de todas las potencialidades que tenemos, ¿no? Corporales, espirituales, cognitivas, ¿no? Esa es una mirada antropológica que no necesariamente todas las instituciones tienen. Uno esperaría que siempre todas las universidades la tuvieran, pero claro, especialmente una universidad como la nuestra debe promover una mirada del humano integral, completamente integral. Y eso implica que esta mirada de antropología integral tiene que atravesar los procesos universitarios. Más ciencias sociales, más humanidades en los procesos universitarios. Eso es un desafío, creo que tenemos como universidad, y es uno de los principales aportes que en este contexto que el Papa bien detalla en las más de 100 páginas de la encíclica, en este contexto urge, ¿no? Porque hay mucha sensibilidad social acerca de la innovación, acerca del desarrollo tecnológico. No tenemos que sensibilizarnos acerca de eso, pero sí tenemos que volver a sensibilizarnos acerca de algo que es mucho más basal, y que de no hacerlo consciente podemos desdibujar aquello basal. ¿Y qué es lo basal? Es que lo que tenemos en la universidad son seres humanos en trayectorias vitales distintas, estudiantes, gente que trabaja profesional administrativamente,
trayectorias académicas de docentes, y estas personas conviven en un proyecto que es común para levantar ¿qué cosa? Una integración de saberes en aquello que hacen, ¿no? En los programas de estudio de cualquier tipo, en los escritos que se divulgan, en la actividad de vinculación que se realiza. Eso, somos una comunidad que interacciona con un proyecto, no solo un proyecto interno que mira a indicadores que cumplirle a alguien, sino que un proyecto que mira hacia un proyecto de sociedad, que es el que tenemos que reflexionar críticamente, ¿no? No es tan neutro. El Papa dice, ¿no? Y es muy bonito, no quiero dejar de mencionarlo, el Papa se sitúa en un modelo de iglesia. Ningún modelo de iglesia es neutro, ¿no? Él se posiciona en el modelo de iglesia del Concilio Vaticano II, el Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral sobre la relación de la iglesia con el mundo. El Papa parte diciendo que los cambios culturales son acelerados, son transformaciones en curso, y que la iglesia tiene que pronunciarse frente a eso, pero tiene que aprender a discernir la realidad, ¿no? Porque la realidad en el mundo está aconteciendo Dios. A eso nos llaman las universidades católicas también, y ese es un modelo de iglesia, no son palabras fijas estáticas. A lo que nos desafía es a que nosotros, hoy, y también mañana, y pasado mañana, y el año que viene, tenemos que estar muy atentos y tener herramientas, aportarle herramientas a nuestro estudiantado, a toda la comunidad universitaria constantemente, para hacer discernimientos conjuntos acerca de cuáles son los desafíos que la realidad nos presenta y de qué modo nosotros, adaptándonos a las sociedades contemporáneas, aportamos en la construcción de ellas también. Nunca perdiendo de vista que hay personas que se están quedando al margen, y que a esas personas que se están quedando al margen tenemos que subirlas. Tenemos que invitarlas a caminar con nosotros. Sí, y no podemos excluirlas, no podemos descartarlas, ¿no? Una invitación a la inclusión también, a juntarnos para poder reflexionar en conjunto, dejar el individualismo un poco de lado, ¿no es cierto? Y construir entre todos y entre todas la sociedad justa, más justa que queremos. Nos invita a una pausa, a un silencio, al tiempo. Nos vamos a quedar con ese regalo de estos 3 conceptos que hemos reflexionado en esta conversación con la decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, Sandra Arenas, con quien estuvimos conversando sobre esta encíclica. Me imagino que estas son las reflexiones iniciales, recién un par de semanas. Primeros secos. Los primeros secos. Seguramente, y como también lo dice la encíclica, lo piensa el Papa, esto se está moviendo todo el tiempo, entonces quizás lo vamos a volver a releer y nos vamos a encontrar con otra mirada, ¿no es cierto? Y con otra reflexión. Pero sí nos vamos a quedar con eso. A lo mejor necesitamos, efectivamente, para todos en nuestra vida, pausa, silencio y tiempo. Ese es el regalo que nos entrega el Papa León XIV a través de esta encíclica magnífica Humanitas. ¿Dónde podemos encontrar el documento de la encíclica decana, sabes, para poder compartirla? En la página del Vaticano, www.vatican.va. ¿Ya? Esa es clarísima y en todas las lenguas lo encuentran en PDF. Se puede descargar fácilmente, pero también está en diferentes portales hoy día disponibles. Allí incluso vamos a tener una actividad universitaria este jueves, en donde vamos a poner ahí un QR para que la gente pueda descargarla. Le invitamos entonces a conocer esta encíclica, a poder leerla. Busque a lo mejor algún resumen que pueda ayudarle, al menos para orientar sobre la lectura, pero lo invitamos también a bucear en eso, ¿no? Hay muchas veces reflexiones que son clave. Se cita a muchas personas, incluso a Tolkien, se cita a muchas mujeres léanla con calma, va a tomar tiempo, pero mastíquenla. Estos primeros ecos entonces los vivió acá en Punto de Vista, el podcast. Muchas gracias, decana, por acompañarnos y por supuesto la dejamos invitada para una próxima reflexión más adelante de esta primera encíclica del Papa León XIV. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos y les agradecemos por habernos acompañado en este capítulo y le invitamos a que por supuesto sigan la compañía de TV UCT Araucanía. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.